la van a... Como todas las semanas, llega el momento de darle la bienvenida a la persona que más sabe de cine, de series y de todo un poco de la vida en general de la Argentina. El querido Jorge Bernardes. Perdón, me estoy peinando, que tengo cualquier cosa. Por favor. ¿Qué haces, Jorge? Muy bien. Bienvenido. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué decís? Bien. En tu vida. Bien, hoy se me incomodó en la parte de atrás. Estoy durmiendo en un Taunus. Me dijeron que te desalojaron. Sí. No, pero es una experiencia. Como la gente que se va a Cabo Polonio, que quiere vivir sin agua, sin electricidad, yo quería hacer la experiencia Taunus. Así que bueno. Yo vine cuando se puso de moda Mar de las Pampas. Era muy divertido. Yo tenía un amigo que paraba allá porque no tiene nada, qué sé yo. Y fui un par de veces a comer asado. Y resulta que a las 7 de la tarde se iban todos enfermos a buscar señal de celular a la playa. Porque, obvio, claro, nadie aguanta. Nadie aguantaba. Bueno, ¿te parece que arranquemos con la columna? ¿Con tu bigote? Sí, bigote, podemos hablar de eso, podemos hablar del bigote que te dejaste. Dejémoslo crecer. Va a crecer todo, pero estamos haciendo probando, trabajo. Estás probando, sos un alquimista de tu propio rostro. Totalmente. Bien, ahora se sube a medio que fue al baño un segundito. A ver, ¿de qué vamos a hablar hoy? Yo ya sé, me lo adelantaste recién, está buenísima la columna. Vamos a hablar de Alfred Hitchcock. Vamos, me encanta. El hombre que marcó a toda una generación de cineastas, que cambió el cine en algún momento, que hizo películas disruptivas. Algo más importante que la lógica, dijo alguna vez, y eso es la imaginación. Mirá. Una buena forma de arrancar. Me marqué algunas frases de Hitchcock. Lo primero que vamos a decir es que cuando hablemos del cine de Hitchcock de acá en adelante en esta columna, tengan presente que siempre va pegada Alma Reville, que fue su esposa, fue la que le revisaba los guiones, fue la que le organizaba las producciones y era como una especie de segunda mirada sobre todo. O sea, fue muy importante lo de la esposa de Hitchcock en toda su carrera. La tuvo siempre como al lado y siempre participó mucho de todo lo que hizo. Vamos a decir que nació en 1899 Alfred Hitchcock y arrancó su carrera profesional dibujando carteles para una empresa de publicidad. Era un gran dibujante. Esto después lo va a usar para los storyboards de sus películas. Cuando era chico tuvo una experiencia muy traumática que después se trasladó también a la temática de todas sus cosas. Fue la siguiente. El padre de Hitchcock murió cuando Alfred tenía 14 años, pero a los 5 años el bondi y se fue de viaje por Londres. Y el resultado de la travesura fue que el padre se enojó mucho y para castigarlo lo mandó a la comisaría. Lo mandó a la comisaría con una carta escrita para el comisario, quien estuviera a cargo del destacamento. La persona que recibió al pequeño Hitchcock leyó la nota y lo encerró en una celda durante un ratito. ¿En serio? ¿Para leccionarlo? Para leccionarlo. Medio Pablo Granados los métodos de crianza, como extremos. Un poco heavy metal. Lo cual Divordi Crostibol. Cállate la boca. Bien. De ahí en más, toda su visión sobre la autoridad y sobre el miedo a caer preso apareció en su obra, ¿te imaginás? Sí, claro. Quedó marcado. Bueno, a los 20 años más o menos entra a trabajar en una filial de una empresa norteamericana que pone un estudio en Inglaterra y a partir de ahí hizo de todo. Fue ayudante de dirección, fue cámara, hizo todo lo que vos te pudieras imaginar dentro de un equipo de filmación, hasta que de casualidad en un momento, porque un director que estaba haciendo una cosa se descompuso, terminó dirigiendo una película. Y a partir de ahí no paró más y desarrolló una larga carrera en Inglaterra que lo hizo
filmar cosas como La Dama Desaparece, Los 39 Escalones, Saboteador. Hay una serie de películas muy interesantes de esa etapa. Filmó cine mudo y pasó al cine hablado sin problemas, siguió filmando y se transformó en una figura. Y en 1940 viaja a los Estados Unidos, bancado por David O. Selznick, que era un productor muy importante de la época, el hombre que había producido Lo que el viento se llevó, nada menos, y lo convoca para que filme un melodrama que se llamó Rebeca, que ahora acaba de estrenarse una remake de esa película en Netflix. Rebeca ganó el Oscar. Entró a Hollywood ganando el Oscar a Mejor Película y fue el único Oscar que ganó en toda su carrera. Después de ahí, la próxima vez que lo premiaron fue una especie de premio consuelo, que es el Irving Thalberg, que es una especie de Oscar honorario, pero nada más. A pesar de que lo nominaron un par de veces, nunca ganaba. Hay varias razones por las cuales se dice que pudo no haber ganado. Una de las cosas era su independencia. El tema es Hitchcock se transformó en un personaje muy raro para Hollywood. Era un tipo que llegó un momento a producirse él solo. Después de pasar esta experiencia con Selznick, porque en esa época los estudios importantes de Hollywood te tenían medio como un esclavo, ¿viste? Te tomaban y te tenían ahí laburando fuerte. Hay muchas historias contadas sobre esto. Yo les sugeriría que vean Barton Fink, los hermanos Coen, para ver cómo era la vida de los guionistas, por ejemplo. Está buenísima esa película. Tradicional. Hitchcock logró un poco independizarse y hacer las cosas a su modo. Y fue saltando un poco de productora en productora, de grande a grande, iba haciendo. En el año 41 hizo una película muy buena que se llama La sospecha con Cary Grant, pero su primera película importante, me parece a mí, fue Spellbound, que acá se llamó Cuéntame tu vida. Tenemos el tráiler para ir viendo algunas de las imágenes. Acá aparecen algunos de los temas esenciales de la carrera de Hitchcock, que es la psicología como centro de todo, lo que pasa en la cabeza de los personajes. Gregory Peck es el nuevo director de un instituto psiquiátrico. Ingrid Bergman es una especialista estudiosa del tema de la psicología. Hay un crimen dando vueltas por ahí, hay un trauma de la infancia que no se sabe muy bien qué es lo que le pasa al personaje de Gregory Peck. Y lo interesante de esta película es que convocó a Salvador Dalí, Alfred Hitchcock. ¿Para qué? Para una secuencia importante de la película, que es el momento en que, a partir del tratamiento psicológico que le hacen a Gregory Peck, nos metemos en los sueños de la cabeza esa, de ese personaje que no sabemos si es un asesino o qué. La decisión. Tenemos buen metiste, rey. Tenemos cortada. No, se ralentó la señal. Y pareció. Dalí ya había filmado con Buñuel un par de cosas. La más importante fue, por supuesto, El perro andaluz. Y que había hecho algunos, y después hizo un corto con Disney que se estrenó recién en el 2003. Estas son las escenas que pensó Dalí para el sueño, para la imagen del momento en que lo hipnotizan a Gregory Peck y se meten en la cabeza de este personaje torturado por cuestiones del pasado. Es una... Bueno, ahí sabes que Dalí tenía el tema rústico, con los ojos, ¿no? Todo rústico, pero me encantan ese tipo de efectos reales, prácticos, como se llaman, efectos todo prácticos. Editado analógico ahí con una rueda, ¿no? Hermoso, claro, sí. Pensá que era la cabeza de Dalí trabajando para Hitchcock en un tema de psicología puro. Bueno, Ingrid Bergman era la que lo analiza. La película fue un verdadero éxito y las imágenes son deslumbrantes. Uno lo ve ahora, mirá la forma del manejo de los planos, esos. Gondry sacó mucho acá también de los efectos con escalas y demás, y Wes Anderson sacó mucho del tipo del encuadre y de los planos. Bueno, y De Palma le copió escenas enteras y Fincher ni hablar.
O sea, los directores más icónicos de los últimos 20 años del cine norteamericano, por lo menos estos que estamos nombrando, todos sacaron de Hitchcock, todos sin excepción. Pasaron por él. Hacia el año 1950 y pico, hace una película filmó mucho con Cary Grant, que era un actor fetiche que tuvo, junto con James Stewart, por supuesto. Hizo North by Northwest, una película que acá se veía mucho en la televisión, en el cine de superacción, que ya hemos nombrado bastante en el viejo Canal 11, antes de que fuera Telefe. Cary Grant, Eva Maria Saint, y acá aparecen varios tópicos del cine de Alfred Hitchcock. El inocente acusado de algo que no hizo y que se encuentra metido en una historia que no entiende. Y la rubia, que es Maria Saint, pues todas las protagonistas, la mayoría de las protagonistas de las películas de Alfred Hitchcock eran rubias por un mismo corte. A Hitchcock lo obsesionaban bastante las mujeres rubias y hay todo un libro escrito sobre el tema y sobre la mala relación que llegó a tener con algunas y cómo les quería manejar la carrera y la vida misma, incluso la vida personal. North by Northwest fue una película carísima porque hicieron una reconstrucción de Monte Rushmore. Lo que se ve en la película sobre el final, hay toda una persecución de las famosas caras de presidentes de Monte Rushmore, está hecho todo en estudio. Y Cary Grant se la pasa corriendo toda la película y nunca sabemos por qué. Y es hermosa esta película. Es hermosa esta película. Acá aparece otro concepto típico de Alfred Hitchcock, que es el MacGuffin. El MacGuffin que alguien dijo, bueno, es algo que parece importante para el espectador y que en sí para la película no lo es. O sea, te lo tira, te lo pone de entrada de alguna manera que a vos te parece que va a pasar algo con eso y finalmente no pasa nada y lo que pasa son otras cosas. Caso típico de MacGuffin, pongamos la valija de Pulp Fiction, la que lleva John Travolta, ¿te acordás? Que la abren y parece que hay algo adentro y que después se repite en otras películas de Tarantino. Hay varias películas que utilizan este recurso de algo que parece importante y después para la trama no lo es y al espectador lo tiene enloquecido. Esta película fue muchas veces parodiada, la escena del avión que aparece de la nada y lo corre a Cary Grant es una escena icónica, casi creo que los Simpsons la hicieron también. Sí, en el capítulo de Marge tiene miedo a volar, cuando está haciendo terapia con la doctora Loberstein, ahí está. Aparece esa escena. Y tenía una escena esta película que Hitchcock no pudo filmar y que la terminó filmando Spielberg para Minority Report, que es una película en la que el personaje central era perseguido en una fábrica de coches y se escapa en un coche finalmente armado. Hitchcock la dejó de lado y cuando Spielberg filmó Minority Report se sacó el gusto de hacer una pelea de Tom Cruise con Colin Farrell que ocurre en medio de una fábrica de coches y termina como había pensado Hitchcock que tenía que terminar esa escena. Bueno, gran película North by Northwest, una forma de entrar al cine de Hitchcock interesante para los que preguntan, porque ahí me andan preguntando cómo se entra al cine de Alfred Hitchcock. Ahí bueno, vamos a ir a quizás la que fue la última gran película de Hitchcock, tatuaje, que es Los Martín. Pájaros. Viste que todo el mundo tiene tatuado la cara de Hitchcock, que es como sí, con la línea de Coté, con la papadita y la boquita para afuera. Debe tener, claro. Bueno, entre 1955 y 1958 Hitchcock hace algo disruptivo realmente importante, que es hacer televisión. Alfred Hitchcock presenta, y una vez por semana se veía en televisión historias de suspenso, crímenes, unitarios, dirigidos por él y por algunos otros directores que después fueron famosos, con lo cual metía a los norteamericanos dentro de su mundo y su imaginario, y lo más importante, aparecía él presentándolos, con lo cual se transformó en un personaje habitual para el espectador. Ya el espectador en ese momento iba a ver películas porque eran de Hitchcock.
algo rarísimo en general. Toda esa época era el cine de las estrellas, ¿viste? Ibas a ver la película de Gary Grant, de James Stewart, de el que fuera, y de repente la gente empezó a ir a ver la película de un director. Y cuando hizo televisión, se transformó en un personaje habitual para todos. Aparecía los domingos a la noche, explicando lo que se iba a ver, y después empezaba la historia y se veía toda la historia que tenía pensada. Decía que íbamos a ir a la película que fue la última, quizás la más importante que hizo. Después se enfermó, filmó un poco menos, estuvo más espaciado, que es Los pájaros, de 1963. Ahí atrás tenés de Camille Piglia. ¿Qué tenés de Los pájaros? ¿Qué es eso? Esto es un librito, porque resulta que Los pájaros es en principio un apocalipsis provocado por el ataque de los pájaros a la humanidad. En la película, el personaje de Rod Taylor se va de viaje de fin de semana con su novia, Tippi Hedren, la madre de Melanie Griffith, otra de las rubias hermosas que supo filmar Hitchcock, y van a la casa de Rod Taylor en un lugar que está cerca del mar. Ahí presenta a la madre y empiezan a pasar cosas raras con los pájaros, que empiezan a atacar a la gente. Empieza de la nada todo y de repente se transforma todo en un ataque letal de los pájaros sobre los seres humanos. Camille Paglia, que es una feminista muy importante de la década del 70, 60 y hasta hoy sigue escribiendo cada tanto, hizo todo un análisis de la película partiendo del complejo de Edipo del personaje de Rod Taylor y analizando el personaje de la madre. Digamos, la película es, por un lado, una película de catástrofe con pájaros que atacan todo el tiempo a todo el mundo, y por otro lado tiene este subtexto de la cosa psicológica y el drama de este personaje masculino rodeado de mujeres, todas con su propia agenda, digamos. En Hitchcock no son importantes los diálogos. Hay algo interesante del cine de Hitchcock y es que es pura forma Hitchcock. No vas a tener ningún diálogo vital. En Hitchcock no hay grandes parlamentos. Todo pasa por la imagen. Para Hitchcock el cine era pura forma. Por eso él dibujaba los storyboards y cuando llegaba al set de filmación tenía todo planificado. No se apartaba ni nada de lo que tenía pensado, y su famosa frase que ofendió a mucha gente sobre los actores fue: los actores son ganados. Quiere decir, yo al actor lo pongo acá, venía así, qué macanudo el actor que elegía y lo ponía ahí. Después él quiso atemperar un poco. Digo, es una frase provocadora, porque si vos te fijas los tipos que trabajaron con él, James Stewart, Cary Grant, después trabajó Sean Connery en Marnie, digo, usó actores buenos, no es que tampoco es que elegía cualquier cosa. Pero bueno, él lo decía como para picar un poco la cosa. Vamos a meternos en la gran película de Hitchcock, la película que cambió todo, la película que deslumbró al público, lo asustó, la gente no sabía cómo reaccionar, que es por supuesto Psicosis. Psicosis es del año 1960. Lo que hizo Hitchcock ahí fue trabajar con el mismo equipo con el que había trabajado en la televisión. Nada de cosas importantes, nada de técnicos de cine. Y contrató a una gran estrella, que era Janet Leigh para la época. Y acá viene el gran MacGuffin de Psicosis. Empieza una película donde una mujer con su amante roban dinero y ella se escapa de la ciudad. Y el espectador se empieza a ver que la película avanza con la historia de esta mujer que se escapa con ese dinero robado, hasta llegar a un motel en medio de la ruta para pasar la noche. Tenés una estrella de Hollywood puesta a hacer un papel de una mujer que se roba el dinero, llega a un lugar que está manejado por un muchacho joven que le toma los datos y le hace entrar al hotel. Y ¿hacemos el gran spoiler o vos decís que todavía gente sí, no. Yo no la vi, pero sí, o sea, la vi. No me la acuerdo, la vi con mi abuela en Rosario. A los 25 minutos de película,
esa gran estrella de Hollywood contratada por Hitchcock para hacer este papel es asesinada brutalmente en la ducha, en una escena que para la época fue absolutamente impactante. Y acá... yo creo que es la razón por la que mucha gente cuando entra al baño corre la cortinita de la ducha para ver si hay alguien y por la que mucha gente se asusta cuando está duchándose. Y aparte la escena más icónica más o menos que de la historia del cine del mundo, aparte, o sea... Esta es otra que parodiaron, imitaron, en todos lados, homenajearon todo el tiempo. Les voy a recomendar algo que no es de Hitchcock, pero es sobre él, que es un documental que se llama 5872. Está en Netflix y se consigue fácil por distintos lados. Es un análisis de la escena de la ducha, cuadro por cuadro, cómo la filmó, y además directores importantes como los que nombramos hace un rato, explicando lo que les pasó cuando vieron la escena. Para el público norteamericano y para el público de todo el mundo, ese momento de la ducha fue el cambio de todo. Hasta ese momento todavía regía el código Hays, que era un código de censura muy rígido, que no permitía que se sucedieran algunas cosas. Ya la relación de amante del personaje que empieza siendo el principal ya era bastante oscuro para la época. Bueno, lo que pasa después y todo el desarrollo es increíble. Va a marcar la carrera de Anthony Perkins, que no pudo casi hacer otra cosa después de Psicosis, vamos a decirlo seriamente. Y la película es extraordinaria. Uno se va dejando llevar por todo lo que va pasando. Así que acá tenemos también un Hitchcock revulsivo y que cambió en cierta forma la historia de la cultura popular. Por esto de que hablábamos, de que la escena de la ducha fue después parodiada, imitada y homenajeada por distinta gente. Jorge, hay que decir, perdón, puntos, sí. Una cosa, que Hitchcock era un director recontra pochoclero, digamos. Es un director de culto y es un gran director, pero un director de cine comercial también, digo. O sea, se convirtió de culto, pero era como, vamos a ver un entretenimiento, era un cine de entretenimiento de calidad. Hollywood, total. Arrancamos con una frase y todo esto y les voy a pedir. Una película es buena, dijo Hitchcock, cuando el precio de la cena, la entrada del cine y la cochera lo valieron. Muy bueno. El cine para Hitchcock son 400 butacas para llenar. Ahí tenés al Hitchcock puro y duro hablando de entretenimiento. Pero, ojo, porque en un momento dado el señor François Truffaut y otro compañero suyo de la revista Cahiers du Cinéma, que fue el señor Chabrol, lo entrevistaron. Y Hitchcock pasó de ser un pochoclero, como decís vos, hollywoodense y para las masas, a ser un director admirado por las élites intelectuales del cine y resaltado como un verdadero autor de sus películas. Hay un libro que vamos a recomendar efusivamente, que es El cine según Hitchcock, que escribió Truffaut, a partir de todos los encuentros que tuvo con Alfred Hitchcock y donde hablan de cine y de puesta en escena y de todo lo que les interesaba hablar a estos dos verdaderos genios. Bueno, Truffaut en ese momento era un joven director, ya había hecho los 400 golpes, pero todavía le faltaba desarrollar su carrera. Mientras que Hitchcock ya era todo una verdadera estrella del cine. Lo que pasa es que la Nouvelle Vague no tiene mucho punto en común, digamos, en un punto con el cine de entretenimiento que hacía Hitchcock. En principio, a grandes rasgos, los autores de Cahiers du Cinéma, que habían era como un cine que iba por otro lado completamente diferente, digamos. Es más, Godard decía que había que salir con la cámara a la calle a filmar. Era más de... Claro. Eran de la planificación. Hitchcock es pura planificación y totalmente todo el tiempo la cosa medida. El buen drama, decía, es como la vida, pero sin las partes aburridas, para hablar de sus películas. Y acá va otro concepto importante.
Para Hitchcock la película se hacía, podríamos decir, en la edición. Y él me decía, acá lo llamamos edición, pero para mí me gusta más la palabra ensamblado. Él llegaba al lugar de la edición de la película con ya las cosas que había pensado y ensamblaba las partes. Hay una característica, el montaje, lo que se llama montaje, hay una característica que le gustaba mucho a él, es los objetos. Siempre prestar atención cuando ves su cine, el objeto sobre el que la cámara se va a posar, porque de ese objeto va a surgir algo, o hay una pista en cada cosa que te muestra. Nada en Hitchcock es al azar, digamos. Hay otra característica, por supuesto que esto ya es más un chiste personal de él, es aparecer en todas las películas. Todas las películas suyas tienen cameitos. Un momento en que aparece un cameo suyo. Ahora, hay una película que se llama Náufragos, que es toda una película que se desarrolla en un bote con gente que se salvó de un naufragio. Y vos decís, ¿cómo aparece ahí? ¿Cómo haces un cameo de alguien ahí en un bote perdido en el mar? Puso un diario flotando con una foto suya en medio de la trama. Sé que hay gente que me está diciendo, ¿cómo no nombraste La ventana indiscreta? Y también parodiada por Los Simpsons, también. Capítulo también parodiada por... Bart se quiebra la gamba y le pone una pileta y espía a Flanders y cree que Flanders cometió un asesinato. Tenemos el tráiler de La ventana indiscreta, porque La ventana indiscreta es una gran lección de puesta en escena para cualquiera que quiera hacer cine o que esté metido dentro de los medios audiovisuales. El protagonista de la película, James Stewart, es un fotógrafo que se rompe la pierna y queda varado en su departamento todo el tiempo de la convalecencia. Su novia es Grace Kelly. ¿Y qué hace este fotógrafo? Se pone a mirar enfrente lo que pasa en el edificio de enfrente y se obsesiona un poco con las vidas de todo lo que ve en aquel edificio. Hasta que llegamos al momento en que hay algo que se va a transformar en la parte de thriller de la película. Pero hasta ese momento es una película de puesta en escena y de mostrar ese voyerismo del personaje de James Stewart. Hay algo que dijimos que es cierto, que es que en la mayoría de las películas de Hitchcock hay un inocente que se ve envuelto en alguna cosa, acusado de algo que no hizo. Pero ojo, porque... Eso da mucha impotencia como espectador, ¿no? Viste como, no sé si te pasa a mí que cuando ves una peli que es como acusado de un crimen que no cometió. No cometió. Pero siempre tienen un lado oscuro. Siempre hay algo en los personajes de él que... Sí, está bien, es inocente de eso, pero por alguna razón él quiere ocultar alguna cosa. Hay un truco que... no... Alguien dijo que lo inventó, yo no creo que lo haya inventado, pero yo creo el que de que se te le dio forma. La mano, el de que te sentás arriba de la mano y te pintás las uñas y la metés la mano atrás de una cortina. No, el de ponerte una bomba debajo del sillón, sí, mostrarte la bomba, pero que el tipo que está sentado sobre el sillón no sepa nada. No lo hace. Claro, vos sos cómplice. Como Julián Weich cuando le explotaban, saltaba la butaca en Sorpresa y Media, ¿te acordás? Algo así. No, buena la comparación. Pero sí, yo prefiero ser cómplice que darme cuenta al final. O sea, me hubiese gustado. Está mal lo que. No, en realidad no sé. Pero Nueve Reinas, ¿cuán diferente? Bueno, no sé, haber sabido quién era. No, obvio que no, es el remate, pero. Es la diferencia entre sorpresa y suspenso, básicamente. Obvio, pero te digo que Nueve Reinas, cuando la vi por segunda vez, disfruté ver todo ya. Claro, cómo le hacía todo el entre ya sabiendo que era un hijo de puta. Bueno, claro, cuando las ves por segunda vez, le ves el revés de la trama. Pasa lo mismo con La Isla Siniestra de Scorsese. Si no la vieron, véanla. La de DiCaprio. Es una película también, la de DiCaprio. ¿Y De Niro? La de DiCaprio. No. Mente Siniestra, me confundí. No, La Isla Siniestra es DiCaprio, que aparece como que fuese un investigador policial que va a un instituto psiquiátrico donde empiezan a investigar un hecho. Sí. Y al final, bueno, pasa algo
Y cuando la ves por segunda vez disfrutás mucho más porque ves todo el artificio del que se valió Scorsese para no mostrarte la realidad de lo que está pasando. Es extraordinaria. Brian De Palma utilizó esto de la bomba debajo del sillón en Scarface, donde ¿Qué parte? hay una, volver a ver, hay una escena donde ponen una bomba debajo de un coche y ellos van, lo persiguen y lo tienen que hacer explotar, no lo hacen explotar. Hay todo un momento así armado en función de esta idea de un peligro latente de algo que está por pasar y no sabes, el espectador sabe que tiene que pasar, pero ninguno de los que están metidos en la escena lo saben. Hitchcock fue un maestro para toda una generación y para los que siguen haciendo cine. Tengo un amigo, Gabriel Lichman, que es director de cine, conocido de la casa también de Luca Friedman, que me contaba el otro día que él usa psicosis para dar clases y la usa, porque hay dos psicosis. Hay una psicosis que se hizo en los 90 que dirigió Gus Van Sant. ¿Y Gus Van Sant qué hizo? Filmó Psicosis con los mismos planos que utilizó Hitchcock, pero en colores. Y una es genial y la de Van Sant es una porquería. Bueno, pero también porque ver algo ya hecho años después. Es rarísimo. No, bueno, y además porque Gus Van Sant se toma un par de libertades que Hitchcock no usó y vos te das cuenta que es más inteligente la opción que eligió Hitchcock que la que usan después que la remake. Pero que además, donde además invitaron todo. Hay mucho material de Hitchcock en las redes, además de que se encuentran las películas fácil en las plataformas. Hay de todo para ver. Yo creo que con estas películas que les dimos tienen como para entrar a su mundo y entender por qué los cineastas lo admiran y por qué su cine sigue aún vigente. Y les dejo una cosa más. Hitchcock está presente dentro del rock nacional. ¿Dónde? ¿Por? La tapa del segundo disco de La Máquina de Hacer Pájaros de Charly García es a la salida de un cine, y si se fijan bien, la película de la que salen de ver, supuestamente están saliendo, es Trama Macabra, que fue la última película que filmó Alfred Hitchcock. Mirá vos. Así que, Jorge, bueno, recibí un montón de mensajes agradecidos por la columna. Acá nadás como pez en el agua. También te aclaro que a propósito de lo de Gus Van Sant y Hitchcock, que Lucrecia Martel va a filmar el año que viene, va a ser Bañeros 3 Todopoderosos, los mismos planos que... La va a filmar igual, sí. No, Lucrecia Martel va a hacer los chistes fuera de plano. Fuera de plano van a estar los chistes. ¿Sabés cuál era la película que me quería acordar que se veía siempre en mi casa? Una que llamaba Vértigo. Vértigo, bueno. Menos mal que la nombraste. Todo así, empezaba, uy, dale, la concha. Bueno, menos mal que la nombraste porque es quizás la más compleja de las películas de Hitchcock y donde aparece otro detalle importantísimo que no había dicho y es el manejo del color. El manejo del color en las películas de Hitchcock marca mucho el temperamento de lo que está pasando en la pantalla y lo que vas a ver. Ahora está copiado ese manejo del color en una serie que... Las letras de Hanna-Barbera que metió, ¿no? Las letras de Hanna-Barbera que metió, ¿no? Que se llama Ratchet. En Ratchet imitan mucho ese manejo del color de Hitchcock. En Vértigo, que es una película extraordinaria. Gracias, Miguel, por nombrarla. Porque ¿quieren saber de cine? @JB etiqueta negra, subjetiva.com. Tiene libros de todos los temas que te puedas imaginar. Gracias, Jorge. Chicos, un gusto. Nos vemos la semana que viene. Un beso grande. Nos vemos. Vamos a una tanda. Especial droguitas. Especial droguitas hagamos. Droguitas. Última tanda y Dale. volvemos al cierre. Nos vemos. Chao, chicos.